Hola, pues espero que estén súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a este pequeño taller sobre creencias limitantes y herramientas para una vida auténtica. Entonces, ¿por qué quise hacer este pequeño taller y cómo podrías identificar si es para ti? Tal vez si sientes que estás estancado o estancada en este momento de tu vida o si incluso tú piensas que nunca es suficiente lo que estás haciendo en tu trabajo, en la escuela, en el cole, en la U, con tu familia. Entonces, si te sientes identificado o identificada con esto, pues de verdad que este taller te va a servir un montón y va a ser como una curita al corazón y vas a sentir como si estuvieras pues en terapia conmigo, ¿ok? Entonces, el índice, básicamente, vamos a dar como esta bienvenida y la presentación del tema, que es lo que yo ya les estoy haciendo. Vamos a ver esta contextualización de las creencias limitantes y vamos a dividirlas en tres. Está la creencia del miedo al fracaso, la creencia de la presión de cumplir expectativas ajenas y la creencia de siempre hay un mañana. Aparte de eso, vamos a ver las consecuencias de estas creencias en nuestra vida adulta y también por último, obviamente para que se lleven algo, para que lo pongan en práctica, pues vamos a ver las herramientas para transformar nuestras creencias y liberarnos de ellas. Y al final, pues la conclusión y el cierre. Les recomiendo tener hoja en mano para que puedan estar tomando notas o tomen fotos. Si toman fotos de la presentación, de verdad que me sentiría súper bien si la comparten y me etiquetan y me cuentan también qué les pareció. ¿Ok? Entonces, como breve introducción, y yo de verdad quiero tomarme este tiempo para agradecer, para agradecerte por estar hoy aquí viendo estos videos y me alegro un montón que muchas personas estén interesadas en el tema, en la salud mental y yo sé que todos necesitamos revisar en algún momento de nuestras vidas estos temas de las creencias, entonces hoy yo sé que voy a estar hablando mucho sobre las creencias que nos limitan, sobre esos obstáculos que muchas veces, sin que nos demos cuenta, nos impiden vivir plenamente y con esa autenticidad que tal vez queremos vivir. Entonces, yo sé que puede ser un poco cansado al final, pero si prestamos atención a las cosas importantes y relevantes, créanme que van a sacarle el mayor de los provechos a este pequeño taller. Entonces, vamos a hablar de cómo podemos empezar a transformar esas creencias o esas limitaciones que tenemos en nuestro cerebro y realmente empezarnos a sentir vivos. Entonces, este espacio es más que todo también para reflexionar y cuestionarnos juntos por medio de todas estas exploraciones que vamos a hacer sobre estas creencias que nos frenan, como este miedo al fracaso que les dije, la presión esta de cumplir expectativas de los demás especialmente, y esta idea de que siempre hay un mañana. Entonces, estas creencias comunes, pero que tienen consecuencias poderosas en nuestra mente diaria y nos alejan de la verdadera satisfacción, es lo que vamos a estar sí, súper atacando el día de hoy. Y no solo se trata de identificar estas barreras, yo quiero compartirles también algunas herramientas que pueden ayudarles a transformar la vida de manera en la que ustedes lo están pensando, de manera en la que ustedes quieren sentirla y actuar en ella. Entonces, un ejemplo, al final del taller van a saber a cómo cambiar esa narrativa interna, a reprogramar incluso la forma en que vemos el fracaso. Hablo también sobre este memento mori y ese concepto profundo y poderoso, y también cómo reconectar con nuestros valores que son fundamentales para encontrar nuestra verdadera motivación y nuestro propósito. Así que de verdad que espero que ya estén listos, ya tengan la hoja en mano, el lapicero en mano, teléfono en mano para tomar fotos, que de verdad que yo sé que esto les va a servir un montón. ¿Ok? Entonces, como les comenté, estas creencias limitantes son todos estos juicios que hemos ido adoptando a lo largo de los años y que muchas veces nos frenan o nos hacen dudar de nosotros mismos. Entonces, vamos a empezarlas a dividir en estas tres que ya les expliqué. La primera es la creencia del miedo al fracaso.
Entonces, este miedo al fracaso. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer algo que realmente queríamos por miedo? Por miedo a no tener éxito, por miedo al qué dirán, ¿verdad? Y ese miedo es una barrera gigante que podemos llegar a tener y muchas veces se origina en las expectativas de los demás. Entonces ese miedo viene más de lo que pueden llegar a pensar de nosotros o incluso como esta búsqueda de perfección que realmente nunca vamos a poder alcanzar. Y yo les quería dejar como esta reflexión interesante de que cuando dejamos que el miedo al fracaso controle nuestras decisiones, nosotros de verdad que dejamos de arriesgarnos, dejamos de explorar nuevas oportunidades y en realidad terminamos privándonos de experiencias que podrían cambiar nuestra vida. Entonces, piensen en algo de cualquier cosa. ¿Qué cosas han dejado de hacer por miedo al fracaso? ¿Cuáles serían sus vidas hoy si hubieran tomado ese riesgo? ¿Verdad? Tómense en como ese momento y si pueden escribir o tomarle una foto a estas preguntas y después contestarlas, de verdad que les va a servir un montón. La otra es la presión de cumplir con expectativas ajenas. Esta creencia es muy común y es esa presión de cumplir con las expectativas de los demás. Entonces, y yo sé que desde pequeños la sociedad, la familia, los amigos o en el entorno nos ponen un rol y muchas veces terminamos intentando cumplir con esas expectativas de ese rol que no necesariamente reflejan quiénes somos en realidad. Entonces, esta presión puede ser desgastante, agotadora, más si no lo llegamos a cumplir. Entonces, obviamente nos va a causar muchísimo más desgaste emocional, desgaste incluso físico. Entonces, intentar ser alguien que no somos para poder agradar a los demás nos aleja de nuestra autenticidad. Y lo que pasa cuando vivimos de esta manera es que nuestra propia identidad se va como diluyendo porque no estamos siendo 100% reales a nosotros y no estamos actuando como nosotros en realidad queremos y somos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que piensen, y aquí viene otra vez como esta pequeña actividad que podemos hacer en una hoja y con lápiz o le toman fotos a estas preguntas. ¿Cuántas decisiones han tomado en su vida simplemente porque alguien más lo esperaba de ustedes? ¿Cuántas veces han dejado de hacer lo que realmente desean para cumplir con las expectativas de otros? Espero que de verdad escriban esto en una hoja o de verdad que le hayan tomado foto para que después lo puedan contestar. Yo sé que de verdad lo pueden llegar a necesitar y sé que si hacen este tipo de introspección van a poderse pues dar cuenta de muchísimas cosas, ¿ok? Luego, la creencia de siempre hay un mañana. La última creencia limitante de, de las que vamos a hablar, pues acá, es que siempre hay un mañana, o las personas siempre dicen, no, es que, no, mañana lo hago, no, es que mañana, ¿verdad? Y es súper común y a la vez engañosa, porque muchos posponemos nuestros sueños, nuestras decisiones, pensando en que siempre habrá tiempo después, que habrá un mañana, ¿verdad? Donde podríamos hacer eso que nos hace felices ahorita, hoy, en el momento, en el instante en donde estamos. Pero la realidad es que el tiempo no está garantizado. Esa idea de siempre hay un mañana nos lleva a postergar, a esperar, nos impide vivir plenamente el presente. Entonces acá les puse en la número 3 y 4 otras dos reflexiones que podemos utilizar y dicen, ¿qué cosas han estado posponiendo para mañana? ¿Cuántos de sus sueños han dejado para después, pensando que ya habrá tiempo para cumplirlos? ¿Verdad? Y de la misma manera intenten contestarlo en algún momento del día de hoy. Ojalá el día de hoy, porque si lo dejan para mañana, pues estaríamos cayendo en esta creencia de siempre hay un mañana. Entonces,
Si lo pudieran estarlo pues respondiendo hoy mismo, sería espectacular para ustedes. Luego vamos a ver las consecuencias de estas carencias en nuestra vida, porque después de que identificamos estas tres creencias que ya vimos, tenemos de verdad que hablar un poco sobre esas consecuencias que tienen en nuestra vida para poder caer como en cuenta de, ok, sí, esto nos está afectando hoy en día y nos puede seguir afectando si no lo trabajamos ahorita en el momento. Entonces, la primera es esa falta de satisfacción y plenitud. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que estas creencias nos limiten, nuestra vida pierde satisfacción y plenitud. Y tal vez por eso es que a veces yo en consulta recibo pacientes que me dicen, Lu, es que me siento estancado, es que me siento estancada, es que me siento en modo automático, es que me siento en piloto automático, es que siento que mi vida no tiene nada que yo diga, wow, qué chiva, hey, sí, me motiva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos estamos negando la posibilidad de vivir experiencias que realmente nos llenen? Y muchas veces vienen por estas creencias que tenemos y cuando nosotros logramos como, o incluso cuando nuestras acciones están controladas por el miedo, la presión o la procrastinación incluso, nunca nos sentimos realmente realizados. Es como si siempre nos faltara algo, algo que no sabemos exactamente qué es, pero que sabemos que no hemos encontrado, ¿verdad? Entonces es súper importante esa entender que tenemos esa falta como de satisfacción y plenitud gracias a las creencias limitantes que tenemos. El número 2 es el desgaste emocional y físico. Entonces, aparte de estas creencias limitantes, tienen en esta falta de satisfacción y plenitud, también caemos en esto a nivel de nuestro, y tiene un impacto súper grande a nivel de nuestro bienestar físico. Entonces, esto de vivir bajo estrés constante, sintiendo que tenemos que cumplir con las expectativas o que no podemos fracasar, nos va a llegar a generar muchísima ansiedad y esa ansiedad se refleja en nuestro cuerpo a nivel de fatiga, insomnio, problemas digestivos, dolores musculares, sentir como que tenemos un mono acá encaramado, todo eso es por todas estas creencias limitantes que hemos pues tenido y esto que yo puse ahí, número 3, es esa somatización, ¿verdad? Porque, y estas son solo algunas de las formas que nuestro cuerpo somatiza nuestras limitaciones, pero pueden haber muchísimas otras, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores a nivel ocular, o sea, que nos duelan los ojos, que nos enchilen. Entonces, pues esas son algunas de las sintomatologías que podemos llegar a tener en nuestro cuerpo, pero en realidad es que hay muchísimas más y todas las personas somos completamente diferentes, entonces va a depender mucho de cada persona y cómo su cuerpo esté somatizando pues este tipo de limitaciones en la vida. Luego, estas herramientas para transformar nuestras creencias son súper importantes porque, bueno, ya entendimos cuáles son estas creencias, de dónde vienen, por qué, qué consecuencias tienen a nivel de nosotros y pues obviamente entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo las trabajamos? ¿Cómo las podemos ir trabajando uno a uno individualmente? Entonces, estas herramientas para empezar a cambiar esas creencias limitantes y liberar nuestra vida de su control, la primera es cambiar nuestra narrativa interna. Entonces, aprender a cambiar nuestra narrativa interna significa identificar la historia que nos estamos contando sobre nosotros mismos. Entonces, un ejemplo, piensen en esto. ¿Qué se dicen a sí mismos cuando algo no les sale como lo planeaban? ¿Son compasivos o se critican muy fuerte? Y muchas veces somos nuestro propio peor juez, ¿verdad? Y esa voz interna nos limita mucho más de lo que pensamos. Entonces es muy importante entender cuál es esa narrativa interna que tenemos. Entonces yo de verdad que los invito a escribir una creencia limitante sobre ustedes y reemplazarla con una afirmación positiva. Y eso es una tarea que yo realizo muchísimo con mis pacientes y es que agarren en una hoja y agarren su color favorito de lápiz y el color que no les gusta tanto de lápiz. Con el color que no les gusta tanto, que escriban 10 o 20 frases, en este caso, creencias limitantes.
que tengan en su vida, 10 seguidas. Cuando terminan con el color del lápiz, que sí les gusta ese color, escriban cada una otra vez, pero ponen una versión positiva sobre esa creencia. Un ejemplo, em, a nivel educativo, en mi caso personal, me gusta muchísimo siempre saturarme con muchas materias porque siento que lo logro y siento que puedo. Entonces, si meto, por ejemplo, 6 materias en la U, me parece espectacular. Si meto 8, súper bien. Pero si llego a matricular solo 2 materias, mi inconsciente me dice, Lu, qué inútil, pero tú podías más, pero ¿por qué no te estás esforzando? Y todas estas creencias limitantes vienen a mi mente. Entonces, si yo hiciera este ejercicio que les estoy recomendando, yo escribiría, qué inútil soy al solo llevar 2 materias este cuatrimestre en la U. Y después, con mi color favorito, el turquesa, escribiría, la verdad es que me merecía este descanso. ¿Ven la diferencia? Entonces, les recomiendo un montón hacer esta lista de escribir creencias limitantes que tengan sobre ustedes y cuando terminan de escribirlas, listo, se quitan esa máscara de una persona que es muy pesimista y entonces se ponen después la máscara de una persona más optimista y van a ir una por una escribiendo esa misma idea, pero una versión positiva con una afirmación positiva, ¿ok? Herramienta número 2, transformar nuestra relación con el fracaso. Entonces, ¿por qué? Esa transformación que tenemos con el fracaso es literalmente ver el fracaso como un obstáculo nos puede llegar a impedir aprender, pero cuando la perspectiva y vemos el fracaso como una oportunidad, vamos a empezar a creer y crecer como nosotros deberíamos de estar creciendo y creyéndonos lo que sí somos capaces de hacer. Y aquí viene un ejemplo de esta película de La familia del futuro. Ellos celebran los fracasos. ¿Por qué? Y en la película dice, del fracaso tú aprendes, del objetivo, de la meta, del premio, primer lugar, no aprendes mucho. Entonces, cada vez que alguien fracasaba, cada vez que a alguien no le salía el proyecto como quería que le saliera, pues obviamente entonces hacen una pausa, se fijan a ver qué fue lo que pudo haber fallado y lo intentan de nuevo. Entonces, si tenemos como esa transformación de esa visión, cómo vemos el fracaso, créanme que eso puede ser una herramienta espectacular para que podamos ir quitándonos esas creencias limitantes que tenemos pues en nuestra cabecita. Entonces, un ejemplo, y quiero que ustedes mismos lo hagan. Si ustedes piensan que, si ustedes piensan en una situación que consideran un fracaso en su vida y ahora piensan en 2 positivas que aprendieron de esa experiencia, lo logran captar. Va otra vez. Piensen en una situación que consideraron un fracaso en su vida y luego piensen en 2 cosas positivas que aprendieron de esa experiencia. ¿Ok? Escríbanlo para que tengan como esa reflexión. El número 3 es recordar el memento mori para enfocarnos en lo importante. Entonces les comento un poquitito de qué es el memento mori. Es un concepto que significa recuerda que morirás. Y no se trata de verlo como algo triste, sino de usarlo como recordatorio para vivir el presente. Recordar que nuestra vida es finita, o sea, no es infinita, se termina en algún momento. Entonces, el memento mori nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, en lo que queremos hacer, en lo que nos llena de satisfacción. Entonces, de verdad, estar como conscientes de ese memento mori es súper importante y algo que yo quiero que ustedes ahorita hagan es que hagan una lista de 3 cosas que siempre han querido hacer, pero que han pospuesto, lo han postergado, porque tienen mucha procrastinación con ellas. Entonces, 3 cosas, una lista de 3 cosas. ¿Cómo
y que ustedes piensen, ¿cómo sería su vida si empezaran a trabajar en esas tres cosas hoy? ¿Verdad? Y tengan como esa reflexión de, ok, bueno, sí, 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 mi vida se vería de esta manera, claro, pero yo entonces sí puedo hacer esto, claro, pero entonces que ustedes tengan como ese mismo diálogo con ustedes, con esas propuestas que tienen de tres cosas y cómo se vería su vida si las empiezan a trabajar. Y la última es conectar con nuestros valores fundamentales, porque en realidad estos valores fundamentales es siempre estar viviendo con esos valores esenciales para sentirnos auténticos y en paz. Entonces, igual, les invito a que tomen un momento para pensar en sus tres valores más importantes. Esos valores que vayan a ser y que sean una brújula que les ayude a tomar decisiones más alineadas con quienes realmente ustedes son. ¿Ok? Ahora, conclusiones. Y esto le pueden tomar una foto y compartirlo porque eso es lo que hoy vimos y en resumen lo que este taller quería yo que de verdad ustedes se llevaran. Entonces, el primero es que hemos hablado de cómo creencias, como por ejemplo el fracaso, el miedo al fracaso, la presión de cumplir expectativas y la idea de siempre hay un mañana, pueden limitar nuestra vida y alejarnos de la plenitud. Dos, también hemos explorado herramientas para comenzar a liberar nuestra vida de esas limitaciones, cambiar nuestra narrativa interna, transformar nuestra relación con el fracaso, recordar el memento mori y conectar con nuestros valores fundamentales. Y por último, pues les invito a que esta semana prueben una de esas herramientas en su vida. Entonces, ¿qué pasaría si comenzaran a aplicar una de estas ideas que ya escribieron, que ya redactaron, que por lo menos ya le dieron mente? ¿Y cómo se empezaría a ver su vida, verdad? Porque considero que cualquier momento es un buen momento para empezar. Entonces, yo de verdad quería agradecerles por estar acá, por haber visto el video, eh, por compartir este espacio de reflexión conmigo, aunque sea así virtual, pero de verdad que te lo agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón. Gracias por estar acá y espero que esta pequeña presentación, porque fue súper breve, en terapia podemos indagar muchísimo más, en terapia pueden también tener como este uno a uno, ¿verdad? Que ahorita no lo estamos teniendo, pero de verdad que espero que este momento, estos 25 minutos, hayan sido el primer paso hacia una vida más auténtica y satisfactoria para ustedes, ¿ok? Para ustedes mismos. Entonces, de mí para ustedes, yo quiero decirles que de verdad les deseo mucha claridad y fortaleza en este camino hacia una vida más auténtica y que de verdad tengan las habilidades y tengan el coraje para empezar a cambiar y encontrar poco a poco, paso a paso, su rumbo y su autenticidad. De verdad que muchísimas gracias. Si te gustó, de verdad te agradecería si me lo dejas saber. Si compartes que existe este pequeño taller, también te lo voy a agradecer un montón. Si compartes con alguien más las herramientas, también te lo voy a agradecer un montón porque inconscientemente estás ayudando a alguien y vamos a poder hacer como esta cadena de salud mental, que eso es lo que yo siempre he intentado buscar con mis redes sociales, con todas estas herramientas que yo siempre pues tengo a disposición de todas las personas. Entonces, de verdad que te lo agradezco un montón. Cualquier cosa, pues ya saben que me pueden escribir por el Instagram o a mi número telefónico y ahí nos estamos viendo en algún otro taller. Chao.